Buenos días, bienvenidos de vuelta. Para cerrar entonces las presentaciones del evento, vamos a tener al equipo encargado del proyecto de investigación que nos convocó en el coloquio y vamos a compartir con ustedes el flujo de trabajo y el repositorio online de revistas, resultado justamente de esta investigación. En la mesa, pues, está nuevamente el profesor doctor Jano Eliker, está la profesora Ana María Gudelo, está también Nancy Vargas, Danilo Penagos y mi persona, Almari Gutiérrez. Les vamos entonces a presentar y le doy la palabra a Ana María. Buenos días, muchas gracias a quienes permanecieron hasta el final de estas jornadas porque es difícil, lo sé, pero hablo pues el nombre del equipo en el sentido en que estamos muy contentas, muy contentos de lo que hemos logrado y bueno, vamos a presentarles entonces este flujo de trabajo porque recuerden es una apuesta no solo de análisis de contenido, de análisis desde la sociología, la historia, de los estudios literarios, sino también es una apuesta desde ese cruce con las humanidades digitales en esta propuesta pues de digitalización de las revistas y de trabajo con bases de datos y uso de software para el análisis. Muy bien, ven aquí pues el equipo que está sentado acá, pero sí quiero destacar que muchas más personas han participado de este proceso, como lo señalé el primer día. Y es muy importante pues hacer énfasis en que esto es un trabajo de equipo, es un trabajo imposible de llevar a cabo una sola persona, un par de personas. Es mucha gente la que está tras este trabajo y esperamos no, nos comprometemos a que en los productos y toda la divulgación que hagamos irá la información acerca de todo ese apoyo que tuvimos. Bueno, entonces, en primer lugar, les quiero hablar del corpus hemerográfico, un poco les hablé el primer día, es decir, cómo seleccionamos estas revistas. Eh, Hay un doble interés. Por un lado, la experiencia con las fuentes, porque venimos estudiando estas fuentes hace ya bastantes años. Las conocemos, sabíamos a dónde estaban ubicadas, las colecciones, cuáles estaban completas, cuáles no, cuáles eh, tenían alguna intervención por motivos, por ejemplo, de la encuadernación, en fin, pero seleccionamos como esos materiales o revisamos esa parte, pero también desde hace mucho tiempo teníamos esta preocupación y este interés por el asunto de la digitalización. Por un lado, pues por ese compromiso con el archivo, con la preservación de materiales que, como decía el colega César, ya están muy deteriorados, es decir, uno los revisa y queda el rastro en la mesa del papel que se ha como cristalizado, no sé cuál sea el término, y como que poco a poco esas revistas van perdiendo su corporalidad, su materialidad. Queríamos apostar pues a la conservación, sobre todo porque aquí en Colombia las principales apuestas están en Bogotá con la Biblioteca Nacional de Colombia. Hay una colega aquí en la sala, Tata Méndez, que hizo parte de ese proceso, pues sí, luego podría contarnos en otro espacio, o si quiere contarnos un poco ahora. El laboratorio que había allí de digitalización, que lástimamente ha perdido mucha fuerza, que lastimosamente ha perdido mucha fuerza. Y la otra apuesta fuerte es la de la Biblioteca Luis Ángel Arango, que sí tiene un equipo que hasta el momento ha estado un poco más organizado, sigue creciendo ese acervo y donde cada vez es como más amable la interfaz para hacer las búsquedas. Bueno, ¿qué priorizamos entonces en este sentido? Colecciones que estuvieran ubicadas en la biblioteca de la Universidad de Antioquia, específicamente en el cuarto piso de la Biblioteca Carlos Gaviria Díaz, que es como el centro de toda esa red del sistema de bibliotecas de la Universidad de Antioquia, que está disperso por todo el departamento, pero con prioridad pues el Medellín. Allí revisamos revistas, miramos cuál era pues como ese diagnóstico de la materialidad de las colecciones, buscamos que se podía completar en otras colecciones que ya estuvieran digitalizadas o que estuvieran en otros archivos de la ciudad muy importantes también como lo son el de la Biblioteca Pública Piloto o el de la Universidad de AFIT, que les invito también a visitar, aunque allí todavía no hay fuertes procesos de digitalización de prensa. Y finalmente, pues les seleccionamos 28, 30 títulos, eh, pero para el proceso de digitalización y para montar este protocolo, le dimos prelación a las que estaban en la biblioteca Carlos Gaviria Díaz. Para nosotros ha sido muy importante la reutilización de lo que en algún lugar encontramos como corpus oportunista, que es ese corpus que ya ha sido digitalizado en otros lados y obviamente hay que aprovecharlo, pero privilegiamos pues estas colecciones propias de la Universidad de Antioquia. Hay mucho aún
por digitalizar, pero les quiero presentar brevemente algunas de las revistas que digitalizamos en este proceso. En su orden de puesta en circulación está La Golondrina, una revista medellinense muy cortita, solo se publicaron 6 números, fue editada por Juan José Botero, que posiblemente quienes conozcan de literatura antioqueña es un nombre que habrán oído mencionar de la zona del oriente antioqueño, fue editor también, luego estuvo La Bohemia Alegre, una revista editada por un grupillo muy pequeño de estudiantes que de cierta manera marcaron como una ruptura en lo que se venía haciendo con esta revista. También editamos Alfa, que es un proyecto muy importante, muy amplio, que logró sostenerse, aunque con algunas interrupciones durante muchos años, y que lastimosamente naufragó debido a la censura de la Iglesia Católica en Medellín, pero que logró mantenerse durante muchos años y fue una apuesta muy importante. Está la revista Hispania también, la que de ella mucho se ha hablado en este espacio, o varias personas se han referido a ella, un proyecto muy interesante, editada en Londres, pero por colombianos. Y yo creo que esas condiciones de posibilidad londinenses pues se dejan ver en su materialidad. Esa también está la colección en la universidad y también fue digitalizada en este proyecto. La revista Moderna, Cultura, Cirano, Sábado, bueno, no me quiero detener mucho para darle espacio a mis colegas. Son revistas pues que estarán disponibles también en este acervo que hemos digitalizado. Eh, la revista tiene ese nombre también de Medellín, Atenea, de la que nos habló ayer Cintia, la revista femenina, que también fue trabajada por Cintia en su tesis de maestría y que fue revisada aquí para el caso de este proyecto. Eh, Muy singular también porque es producida en el contexto de la formación de mujeres en un colegio, la revista Pan de Cali. eh, y eso es una deuda que yo creo que tenemos muchos de los investigadores de prensa aquí en Colombia y el colega Elías habló un poco de ello ayer y es que los estudios suelen estar muy centralizados en en las publicaciones medellinenses, bogotanas sobre todo, pese a que en muchas regiones del país se produjo también mucha prensa en el 19 y en el 20. En parte tiene que ver por quienes se ocuparon de compilar esos archivos, quienes los han resguardado, qué acceso hay, en fin. Pero es una deuda que tenemos como ampliar más las miras hacia esos otros, esos horizontes donde también se imprimieron y hubo movimientos intelectuales interesantes, importantes. Bueno, ese es lo aproximado de la cantidad de páginas digitalizadas y de páginas editadas, que hay una diferencia importante. En un rato Danilo pues les hará énfasis, pero gracias al proceso que desarrollamos en este proyecto, logramos pues, y a unas condiciones precarias, y quiero insistir en eso porque creo que hay que hacer un llamado pues como al Estado, a la institución, a la universidad pública, a la biblioteca, a la universidad, a que hay que mejorar mucho la inversión en este tipo de procesos que son fundamentales. Entonces, esas son las cifras, hay un poco pues para dar cuenta de la envergadura del proceso. Y bueno, le doy paso a Almari, la gerente del proceso de digitalización. Bueno, me voy a devolver un momentico acá a esta porque quiero resaltar algo y es que las páginas digitalizadas están contadas acá de las revistas, las imágenes finales de las revistas. Pero hay que tener en cuenta pues que en realidad fueron muchísimas más porque el proceso incluye una prueba también. Si la imagen no está en las condiciones adecuadas, pues se repite. Entonces, si hacemos el conteo es de captura, es muchísimo más. Y caso especial, la revista Cirano, que se digitalizó 2 veces porque vimos que podía mejorarse la calidad. Entonces, realmente la cantidad de páginas es mucho mayor. Les voy a hablar entonces de el escáner Úrsula, es el nombre que le quisimos dar a nuestro escáner, y es que el proceso de digitalización no significa una captura de fotografía y básicamente eso y ya. Lo aprendimos en el trabajo que hemos realizado en el grupo porque pues anteriormente lo que hacíamos era muy artesanalmente con cámaras de celulares, unas mejores que otras, unas las tomaban mejores que otras, no solo por la calidad de la imagen, sino la persona, pues tenía más cuidado, no, se veían dedos, guantes, etcétera. Y pues realmente esas imágenes no implican ningún tipo de proceso de digitalización, son imágenes
para trabajo personal únicamente, no tiene ningún tipo de cuidado. Y lo que quisimos hacer nosotros con este proyecto es justamente ir un poco más allá y no pensar solo en el trabajo de nosotros como investigadores, sino en cómo aportar investigadores que quieran acercarse también al trabajo de prensa. Lo que hicimos fue diseñar un escáner. Danilo fue como el que encabezó como esta búsqueda del diseño del escáner, revisando como pruebas en otras instituciones, que otros modelos de escáneres y cuál se ajustaba más a las condiciones del proyecto, a las características del corpus, al espacio también donde íbamos a ubicar el escáner y muy importante, al presupuesto que había disponible. Y a las condiciones además del espacio donde iba a estar, no solo las condiciones del tamaño del espacio, sino me refiero mucho a las condiciones ambientales del espacio, que es algo muy importante a tener en cuenta, ya que unos escáneres estaban hechos con fibras un poco más naturales, por decirlo, como estilo madera o algo así. Y pues por las condiciones que iban a estar en el cuarto piso, el aire a veces se daña, a veces no, a veces sirve, a veces no. Entonces había que como pensar también en ese cuidado y que el corpus tenía distintas medidas también. Entonces, el hacerlo en madera, por ejemplo, implicaba una estructura inmóvil y que no se podía ajustar en ningún sentido. Entonces, esa primera etapa de diseño y fabricación, como lo mencioné, está adaptada al corpus. Las revistas, como les dijo Ana María, es un corpus amplio. Unas revistas son de tamaño pequeño, otras revistas son muy grandes. Entonces, había que como pensar también en esas características. Como lo mencioné, entonces decidimos hacer la estructura en aluminio, una estructura que fuera ajustable. Todo el aparataje, el hardware del escáner se puede ajustar, se puede mover las barras, se pueden ampliar, si algo está flojo, que fue algo sorprendente que en 2 años los tornillos ninguno se aflojó, a pesar de todo el trabajo que se ha realizado, que aquí están Julián y Melissa que estuvieron también en ese proceso. No tuvimos inconvenientes en ese sentido, pero pues por el tamaño del corpus había que estar haciendo ajustes también de la distancia de la cámara, de la ampliación de donde iba a estar ubicado el objeto, la revista, un lomo más angosto, un lomo más ancho. Y eso fue algo muy importante para nosotros, el que pudiéramos ajustarnos a las necesidades del proyecto. El escáner consta de dos cámaras profesionales, pero no son cámaras como súper especializadas, son cámaras, sí, unas Canon, es decir, que no necesita como un aparataje súper especializado. La luz, fue un punto muy interesante y es que la luz tuvo distintos ajustes y finalmente logramos adecuar a una luz cenital para que pueda funcionar con todo el corpus. Consta también de un vidrio antirreflectivo que es, pues, importante porque, la iluminación o las cámaras no tienen flash, pero la iluminación, pues, podía alterar también la fotografía. Y, un difusor que lo sumo un poco a ese asunto de la luz, y es que tuvimos muchos inconvenientes con la iluminación, y eso es algo que quiero resaltar del proceso, y es que nos tocó irnos adaptando, justamente a lo largo del tiempo a las necesidades de la revista, a los obstáculos que se presentaban, pero es parte de la política también de hágalo usted mismo, ¿cierto? Que es en lo que nos basamos para este escáner. El difusor es simplemente un papel bond. Hicimos pruebas con papel especial fotográfico, con papel bond y no había diferencia, entonces por presupuesto, pues escogimos. También pensábamos mucho en eso, en que si Úrsula iba a ser replicado por comunidades o instituciones que tuvieran todavía menos recursos que nosotros, pues que pudieran llevarla a cabo en su momento. La segunda etapa es ya la captura de las imágenes como tal. El funcionamiento de Úrsula depende de dos personas, como lo pueden ver en la fotografía. Una persona manipulando el aparato y otra persona manipulando el computador. Las capturas no se hacen con la cámara, es un software que está ya automatizado, se hace directamente en el computador, pero por las características del proyecto es muy importante que haya mucho control de calidad.
Entonces aquí hay un doble filtro inicial, que es que la persona que está manejando el aparato se asegura de que esté bien encuadrada la revista y de que esté todo de forma correcta. Y la otra persona que está sentada haciendo, pues pulsando el botón para la captura, ve cómo está el resultado de la imagen y entre los dos deciden si repetir o no repetir la imagen. El software que utilizamos es un software libre, es algo que aprendimos mucho en humanidades digitales, así como el hardware también lo queremos poner libre. El software también nos apoyamos de uno que se llama DigiCam Control, que fue seleccionado luego de varias pruebas también, previas al funcionamiento. Y la captura, como dije, se hace directamente desde el computador sin necesidad de manipular, sino una sola vez al momento de instalar la cámara. Las cámaras no se vuelven a instalar, pues a encender y apagar solamente. El tercer proceso, que es el de edición, como les dijo muy bien Ana María, es un proceso muy importante y es que la imagen sola no nos sirve para fines investigativos y el protocolo de digitalización incluye esa fase de edición, donde también utilizamos un software libre que se llama GIMP. Tiene características muy similares al Photoshop, por ejemplo, y fue también una mejora que hicimos porque en las primeras revistas, y por eso justamente repetimos Cyrano, y es que en las primeras revistas utilizamos otro software. Luego, con los inconvenientes que tuvimos con la iluminación, encontramos que el software GIMP se ajustaba mucho más porque nos permitía ajustar un poco más la exposición y hacer como unos cambios más interesantes. El proceso de edición, algo que quiero resaltar es que no es que estamos interviniendo la imagen, sino que estamos asegurándonos de que quede como está en el físico lo más aproximado posible. No estamos cambiando colores, no estamos cambiando, poniéndola más brillante, sino que por eso las personas que hacen la edición son las mismas que hacen la captura, es decir, que conocen el físico también. Entonces, si ven que, por ejemplo, sábado que tenía mucha tinta, tiene tinta rosada y en la edición se ve un rosado fosforescente muy llamativo, pues ya se da cuenta que está alterando la imagen y se hace el ajuste para que quede lo más adecuado al original. Lo que hacemos en el proceso de edición, aparte de lo que les acabo de comentar, es eliminar el exceso, pues todos los bordes que sobran realmente de la imagen. Creamos un borde oscuro porque pensando en una visualización futura que sea estilo libro, como Inteneraca y por ejemplo, entonces que tuviera como esa estética también un poco atractiva. Ajustamos iluminación en caso de revistas que nos pasó con algunas, precisamente con Sábado, que Sábado fue la revista que nos dio mucho, mucho más retos en el proceso y con el que tuvimos que ajustar justamente la luz, la edición, todos los ajustes los tuvimos que hacer con Sábado y es porque además del color, el papel también era diferente, era un papel un poco más brillante y obviamente la iluminación estallaba mucho y a esa revista había que hacerle esos ajustes de luz para que no alterara la imagen final y enderezarla porque pues hay muchos de estos archivos que están encuadernados, no mucho de forma adecuada, entonces toca hacer los ajustes para enderezarlos para que pasen luego a la siguiente fase, que es la conversión, que utilizamos otro software libres que se llama NAPS 2 para hacer reconocimiento de caracteres o para procesar OCR. Ese paso de enderezar la imagen es fundamental para pasar a ese segundo, a ese cuarto paso, porque si la imagen está torcida, pues si les ha pasado con PDFs que están torcidos, si van a subrayar o van a copiar, no funciona. Entonces pensábamos en eso y enderezar la imagen ayuda justamente a que los investigadores puedan copiar y subrayar sin ningún inconveniente. Y luego los guardamos en un PDF para poder subirlos al repositorio. Cosas a tener en cuenta durante el proceso de digitalización es que, como les dije, llevamos 2 años, iniciamos en octubre del 2022, iniciamos el proceso de escáner, porque la creación de Úrsula fue en septiembre, pero fue en tiempo récord, unas 2 semanas que se hizo sorprendentemente Úrsula. Como les dijo Ana María, el equipo de trabajo es mucho más grande, hay un equipo enorme, sobre todo en el proceso de captura y de edición.
se han rotado, pues actualmente no son los mismos que empezaron, porque contamos con estudiantes también, jóvenes investigadores, estudiantes en prácticas, y son más de 10 personas que han rotado en estos dos procesos de captura y de edición, que pues el proceso de edición todavía sigue en ejecución, hay que resaltar. La solución de problemas, como les dije, pues a medida que vamos trabajando y vamos experimentando, vamos resolviendo problemas, problemas con la luz, problemas con distintas cosas, con el espacio, como les dije, Úrsula está en el cuarto piso de la biblioteca, es un espacio compartido, no es un espacio solo para Úrsula, que sería lo ideal, un laboratorio, sino que es un espacio del archivo patrimonial donde hay gente entrando y saliendo, no podemos apagar las luces, tenemos que ver cómo hacemos para que la luz externa no nos afecte, entonces hemos tenido que adaptarnos a todas estas condiciones. El proceso ha sido pausado en varias ocasiones y a pesar de eso, pues hemos logrado llevarlo a cabo por problemas, como le dije, de la luz, por problemas de las cámaras, porque al inicio no teníamos cámaras propias, sino que eran prestadas de la facultad, entonces había que irlas turnando, por problemas del horario también del espacio, el cuarto piso trabaja hasta las 4:30, entonces el horario también influye por eh, días festivos, por ejemplo, por paros académicos, por eventos externos que no dependen de nosotros. Entonces, todos esos procesos han afectado un poco, o pensábamos que había afectado, pero cuando vemos resultados, vemos que lo hemos logrado de forma exitosa. La adaptación del espacio, como les decía, pues lo ideal sería tener un laboratorio de digitalización con condiciones adecuadas, pero hemos sabido adaptarnos a este espacio pues muy básico y muy importante y que lo menciono en relación a ese equipo de trabajo y es el cuidado del material. Los estudiantes que están con nosotros, además de ser de filología, también tenemos estudiantes de historia, es decir, que no ponemos a cualquier persona, sino que eh, personas que sean conscientes de la importancia de manejar material patrimonial y del cuidado que deben tener con este material. El uso de guantes, como les decía Ana, hay materiales que nosotros cogíamos y se deshacían las manos, se nos quedaban los guantes amarillos. Entonces, que sean personas conscientes de la importancia de este material y de cómo manipularlo de forma adecuada. Y no sé si se reproduce eso, ese video. Intenta ver, no sé. Sí, Melissa ya estaba iniciando, era muy chiquita. Eso no es un video, es un GIF, es muy corto, pero es como para que vean la dinámica de Úrsula. Entonces vamos a ver si se reproduce. Es un GIF, es muy cortico, pero para que vean cómo es el funcionamiento de Úrsula, ¿sí? Entonces, básicamente, ese es un carrito que es móvil. Miren que todas las piezas son en aluminio y es el carrito subir el material, sostenerlo, porque pues también ese es un reto de hacer ejercicio de brazo. En algunas ocasiones hicimos muchos ejercicios de brazo y la otra persona se encarga de capturar la imagen, que además la captura no se hace de forma inmediata a las dos, sino que tienen milisegundos de diferencia para que siga justamente el orden de la publicación. Primero se captura un lado, luego el otro de forma automática. Y eso sería todo. Les doy el paso a Danilo, ¿cierto? Creo. Bueno, entonces ahora yo les hablaré del flujo de trabajo en cuanto a la recolección y la gestión de los metadatos, pues que para todos los materiales digitalizados o los objetos materializados, pues son sumamente importantes para poder que, además de que se preserven, los podamos encontrar o los podamos utilizar para nuestras investigaciones. Entonces, es que no alcanzo a ver aquí. Ah, bueno. Eh, no, dale, sí, sí, porque creo que esta es la única que no veo bien desde aquí. Entonces, en principio, nuestra meta era implementar este flujo de trabajo de recolección de metadatos utilizando una infraestructura o un gestor de procesos de digitalización que se llama Kitodo, que también es de
software libre que lo utilizan principalmente las bibliotecas alemanas y con los cuales pues establecimos contacto al principio del proyecto pues para hacer como esta transferencia pues de conocimiento y de herramientas, pero a lo largo del proceso pues nos dimos cuenta que la infraestructura de la universidad todavía nos impedía implementar ciertas características de este software. Por lo tanto, decidimos entonces utilizar esto, pero a la par ir utilizando las herramientas disponibles que teníamos en la biblioteca y por eso utilizamos el software DSpace, que es el que soporta el repositorio institucional y en combinación con con las dos herramientas, pues crear la biblioteca digital de revistas que teníamos en mente y así que pues, todos los usuarios, los investigadores y nosotros pudiéramos empezar a utilizar pues, ese material que estábamos digitalizando con Úrsula. Bueno, paso con este. Actualmente, por todo esto que les estoy diciendo, todo el proceso se hace siguiendo pues como esta ruta o este flujo eh, que parte de la captura de las imágenes, como ya lo explicó Almari, y luego en un almacenamiento de los PDFs, que lo soportamos tanto en los servidores de la universidad como en discos duros propios, pasamos a la creación de registros en el repositorio de la universidad, que ahorita les mostraremos pues cómo quedan esos registros. Luego hacemos el ingreso manual de los metadatos siguiendo el protocolo de Dublin Core, que es un protocolo pues ya estandarizado por sobre todo las bibliotecas de Estados Unidos y las latinoamericanas, que comprende como un listado de 15 campos que nos ayudan a identificar estos materiales y a recuperarlos. Y como es el protocolo que utiliza aquí la biblioteca para el repositorio, entonces utilizamos dichos campos para hacer el ingreso de estos metadatos. Luego la biblioteca, que como hemos dicho siempre, esto ha sido un trabajo interdisciplinar y no es que nosotros así somos filólogos o historiadores y sabemos o conocemos los materiales, podemos hacer lo que queramos, ¿no? Las bibliotecas también tienen sus protocolos, hacen toda una verificación de estos datos, los aceptan o los modifican o los corrigen si es el caso y ya se hace la publicación en la biblioteca digital de la universidad y finalmente pues ya se publica. Entonces, como lo que estamos siguiendo actualmente. No obstante, la gran proyección a largo plazo es poder implementar a través de Equitodo un flujo de trabajo que, gracias a esta herramienta, nos permita controlar todos los procesos de o no a nosotros, sino también a la biblioteca, porque realmente esto es para que le quede a la biblioteca como en un solo momento, iniciando pues con la fase de escaneo, que es lo que vimos ahorita, pasando a la edición, a la gestión de los metadatos, siguiendo Dublin Core y con Kitodo pues es una herramienta que nos ofrece una personalización también de esos metadatos, que fue una cosa que quisimos hacer en el inicio y era como nuestro modelo de datos, integrarlo ahí para también de una vez recuperar esos datos, pero bueno, finalmente no lo pudimos hacer así, pero está la opción de hacerlo y no solo para revistas, sino que este Kitodo pues sirve para digitalizar libros, digitalizar archivos personales, digitalizar grabaciones o audiovisual. Entonces, pues va a ser pues como muy útil su implementación para la biblioteca. Luego, sigue otra vez la validación. Esto es la parte donde interviene la biblioteca directamente. Y también lo ideal es implementar la exportación de todas estas imágenes en un protocolo que se llama AAAF, que ya no solo nos entrega los PDFs, que no es el formato óptimo para los archivos, que si bien la mayoría de los proyectos de digitalización en Latinoamérica
tenemos que recurrir a este formato por las mismas infraestructuras que tenemos, con el protocolo AAAF podemos tanto ofrecer las imágenes en PDF como en otros formatos que les permitan a los investigadores hacer otro tipo de cosas con los digitalizados. Luego, todo esto, perdón, se lleva al repositorio o a la biblioteca digital y se publica para su consulta. ¿Qué es lo que ya les vamos a mostrar? Bueno, una cosa que hay que decir es que, bueno, dentro del proyecto aportamos a la traducción de la interfaz del software y todo, tanto para la comodidad nuestra aquí en su implementación, como para que otros proyectos aquí en Latinoamérica también lo puedan utilizar si es el caso. Bueno, yo les voy a presentar un poco como cómo consultar los materiales y por el momento como cuáles son las opciones disponibles. Ah, ¿Cuáles son las opciones disponibles para que quienes quieran investigar estas revistas, para quienes quieran analizarlas, pues tengan acceso a ellas y tengan como conocimiento de cómo llegar a este material? Bueno, en un inicio pues ingresamos a bibliotecadigital.uda.edu.co. Estamos ahí, debemos decir que el repositorio digital de la Universidad de Antioquia está organizado por comunidades y estas comunidades a su vez se organizan en colecciones y luego en subcolecciones. Nuestras revistas se encuentran en la comunidad Patrimonio Bibliográfico. ¿Cuál es el láser? Espérate un momentico, por favor. Enseguida le damos clic ahí. En Patrimonio Bibliográfico. Están aquí en Patrimonio Bibliográfico, luego damos clic en Patrimonio Bibliográfico. Ahí sí. Cuando llegamos a Patrimonio Bibliográfico, entonces nos encontramos con el Patrimonio Bibliográfico y con la cantidad de textos, pues como que tiene la biblioteca. Luego bajamos revistas. Revistas digitales, revistas, sí. Bajamos un poquito más y luego vamos revistas culturales y literarias colombianas. Damos clic ahí y aquí entonces vamos pues como a encontrar, por el momento tenemos 78 números subidos de diferentes revistas y vamos a ver entonces como las opciones de búsqueda que tienen acá. Entonces vamos a encontrar, ¿puedes subir un poquito por favor? Ajá, ahí. Entonces por el momento tenemos 70, baja, ahí, muchas gracias. Entonces tenemos como la fecha de publicación, podemos buscar por la fecha de publicación, autor, título y materia. Entonces cuando estamos ahí tenemos estas opciones. Si damos clic en la fecha de publicación, esta nos la va a ordenar de manera cronológica y a la vez esto lo podemos organizar de forma ascendente o descendente. También podemos buscar por autor. Y esta nos muestra pues como el autor y a la vez nos muestra como el número de publicaciones que alguno de los autores que está incluido dentro de ellos, por ejemplo, tiene. Acá podemos verlo un poquito, si estoy ahí. No, acá es por el número por el autor, ¿cierto? Estamos por el autor, entonces nos va dando como el nombre de los autores que tiene, el número de publicaciones. Por ejemplo, Susana, que es una sí, de la revista que Cintia nos presentó ayer. Entonces acá nos muestra específicamente cuántos textos publicados tiene dentro de esa revista femenina. Bueno, si vamos entonces, el título, podemos ir también por título. Vamos atrás, le damos al título. Bajamos un poquito. Entonces, lo que hace acá es ordenarla. Nos va a mostrar como el título de algunas de las revistas, los números, la fecha de publicación. Nos da en general como quiénes fueron los autores que publicaron en ese número. Y podemos también como entonces ingresar ahí. Si quiere le das, por ejemplo, a Atenea número 1.
Entonces acá podemos ver el título de la revista, podemos ver el autor, además y de quién fue el editor en ese momento. En la parte derecha encontramos los metadatos, pero me perdí. Ah, sí. Acá podemos entonces como mirar algunos de los metadatos que podemos encontrar y, por ejemplo, si le damos, se me olvidó cómo se llama. Podemos bajar. Ajá. Sí, entonces si le damos acá abajo, donde dice mostrar registro Dublin Core completo del ítem y bajar, entonces digamos que ahí nos va a dar nos muestra completamente, digamos, como toda la información, pero aparte de eso nos da como una descripción de la tabla, pues para ahí, nos muestra pues de qué número fue, la fecha en que se publicó, nos dice el número de páginas, nos muestra, digamos, que el contenido de ese número completo, por si alguien quiere pues como hacer un análisis de esta parte, y nos da pues como otros datos. Y espera, puedes ir atrás, por favor. Otro poquito. Arriba, arriba. No, ahí me perdí. Dale atrás. Ajá. Sí, lo que pasa es que lo tengo que organizar y como lo estoy viendo ahí, ya me perdí. Dale atrás. Dale. Sí. Y otra vez. Y otra vez atrás, ¿cierto? Otra vez. Ahí, porfa. Y les quería mostrar. Ahí. Por ejemplo, acá cuando estamos en búsqueda por autor, acá nos va a mostrar como otras opciones y nos da como también una lista de los autores. Y bueno, es que me perdí. Puedes seguir tú, que es que me perdí ahí cómo hacer la búsqueda. Pues simplemente hay que añadir que, bueno, aquí si le damos también por materia, dale. Si le damos a materia, podemos buscar o podemos encontrar como las palabras claves o las temas que asignamos tanto los investigadores en este caso o como la biblioteca con vocabularios controlados como el de la UNESCO, pues, lo cual pues también nos entrega otro tipo de búsquedas que agrupa distintas revistas, porque si por ejemplo le das eh, quizás a una que no sea tan no, bueno, comercio va a aparecer todas las de Hispania, dale por ejemplo a, no sé, moda, dale a moda, fashion, a ver si nos agrupa varias revistas distintas. Entonces, o bueno, ahí solo agrupó Atenea, pero evidentemente cuando haya más registros, pues va a aparecer otras revistas que tengan esa temática incluida. O bueno, literatura colombiana puede ser una buena opción. Entonces vemos que ahí ya está La Bohemia Alegre, Hispania, Revista Moderna, entonces, pues, porque obviamente todas son pues o tratan esa temática. Y lo otro que podemos, bueno, ya podríamos ir si le das a cualquier registro, dale a ese, por ejemplo, y bajas, podemos visualizar, evidentemente aquí en visualizar abrir el PDF. Entonces, como ven, pues este es el resultado pues de la digitalización. Puedes bajar así un poco para que lo veamos. Ajá, bueno, puedes hacer zoom. Evidentemente esta pantalla no le hace justicia pues al resultado digital, a la calidad que tiene, pero pues nosotros estamos muy contentos pues con lo que hemos logrado en ese sentido y también pues como podemos ver podemos copiar y pegar a partir pues del documento, hacer búsquedas pues dentro del mismo documento, no sé si puedes hacer una prueba ahí con alguna de las palabras, pues. Pero bueno, eso es como un funcionamiento básico pues ya de cualquier PDF. Dale símbolo, por ejemplo, o cuadro, lo que quieras pues como que esté ahí. Ahí está.
No sé porque es muy chiquita. Pone una palabra más larga. Sí. Demanda, por ejemplo. Entonces buscaban demanda y bueno, aparece. Entonces vemos pues que también a ver, los que hemos trabajado con revistas digitalizadas, pues damos cuenta que el OCR por lo general es muy de baja calidad. Nosotros creo que hemos logrado un OCR que está entre el 80-90% de asertividad, entonces también pues como que estamos contentos por ello. Si te devuelves, hay una opción que tiene el repositorio que también pues, puede ser interesante para todos los que estamos aquí o los que nos siguen en Zoom, y es que uno se puede suscribir a la colección. Dale a inicio del todo, no, arriba, y devuélvete a revistas literarias culturales desde ahí. Y uno se puede, pues, como hacer una suscripción, simplemente es como crear una cuenta en el repositorio y ya cada vez que vayamos subiendo registros o que la biblioteca vaya subiendo registros aquí, pues te va a llegar una notificación también como para estar actualizado de los materiales que hay. Y por último, quizás de algo más técnico, pero no sé si haya alguno interesado de los que nos está viendo, de los que estamos aquí, y es que abrimos el link que te paseo ahora, no este. Y todos los registros que están en el DSP o todas las revistas que creamos, por detrás funcionan con este protocolo que es el OAI, que lo que hace es entregar los metadatos en un formato como más crudo, pero que se permite conectarse con otras aplicaciones que recopilan datos. Entonces, si uno está interesado, simplemente con la URL o los identificadores que genera este OAI, que los podemos encontrar pues aquí en Biblioteca Digital UDA o ahí búsqueda, lo podemos conectar con nuestras bases de datos o con nuestro trabajo para que recuperemos toda la información que hay en el repositorio o todos los metadatos de forma automática, pues sino hacerlo pues como de forma manual. Y ya doy paso a Jano para que cierre. Vale, pues muchas gracias. Para mí ha sido muy interesante ver realmente los detalles del proceso de digitalización, porque eso creo que para comentar ahora antes de cerrar de mi parte, porque eso ha sido para mí al menos nuclear en la organización de nuestro grupo, que se trata por una parte de una transferencia de saberes también y de un poco es lógico, bueno, partimos de que hay un digital divide, ¿no? Que hay una brecha actualmente visible, muy notable en el estado de digitalización, ¿no? Se digitaliza mucho. Los de humanidades digitales a veces piensan que todo se ha digitalizado. No, pero bueno, no todo, sino solo parte del patrimonio y mucho menos parte del patrimonio latinoamericano de lo que existe y que es muy valioso. Entonces, creo, y además mi inicio personal para ese proyecto también es la vinculación entre el interés en digitalización y el interés en la materialidad de ese patrimonio. Porque en realidad a la hora de enfrentarse con una materialidad en... en un estado muy precario, se nota la urgencia de digitalización. No es que lo digital sustituya lo material, sino una buena digitalización supone mucho conocimiento, la preservación de ese conocimiento sobre la materialidad de las cosas. Si se digitaliza bien el patrimonio, al mismo tiempo se documenta su estado material o, como hemos visto en tu reporte sobre el proceso, se interactúa fuertemente con esa materialidad ¿no? Y se experimenta. Y en realidad se conserva también ese saber sobre la materialidad. En el momento de digitalizarlo, bien. Entonces, bueno, eso simplemente fue muy importante desde mi punto de vista en esa colaboración y resaltarlo también, bueno, retos y posibilidades. Tenemos un par de retos que es
visualización de las revistas en otros formatos. Por el momento tenemos el PDF, pero sí que sería interesante también que con transformaciones del entorno que hay en el repositorio actual, que los usuarios podían tener, digamos, acceso a otros formatos de forma la anotación en IIIF, que ya ha explicado Danilo, un flujo de trabajo digital que permita, y eso es bastante general, en el intercambio de datos. Esto quizás también es un reto para los archivos locales, que noten que, bueno, el estándar es importante sobre todo para intercambio de datos. Y cuanto mejor se pueden intercambiar los datos, más fácil es construir un panorama conjunto que vaya más allá de, digamos, de colecciones personales que intercambiemos. En este sentido, creo que para mí al menos podría ser un proyecto pionero, o eso es un poco mi esperanza también, que desde la experiencia que se ha ganado con ese proyecto aquí en Medellín, quizás este flujo de trabajo pueda ser una referencia y un punto de conexión con archivos latinoamericanos que tienen más o menos los mismos dificultades, ¿no? Que no tienen, porque bueno, la verdad es que yo si trabajo como investigador en Tübingen, ahí hay un flujo de digitalización muy diferente, digamos, mucho menos precario. Y entonces no me tengo, pero aquí se ha logrado algo muy valioso que podría ser un referente para conectarse con otros archivos y como a través de la conexión de todos estos archivos realmente dar visibilidad del patrimonio, hablo así en general, latinoamericano para el mundo. Bueno, las posibilidades futuras que veo es integrar el corpus de revistas en estudios transnacionales de la literatura hispanoamericana, que hemos visto ya aportes en ese coloquio que apuntan claramente a esas posibilidades. Y también lo que ganamos con esa digitalización del patrimonio es lógicamente las posibilidades de un análisis desde una perspectiva computacional también, con metodologías como análisis de redes, topic modeling, natural language processing, etc. Y si cambio al inglés es porque, bueno, es parte de la brecha digital, también es prácticamente todo el vocabulario de las humanidades digitales es de origen anglo. Bueno, creo que tenía otro folio más, que es un poco para, bueno, mi visión de futuro y quizás el próximo paso que para continuar la colaboración, que para mí ha sido muy fructuoso y muy satisfactorio, y el coloquio lo ha mostrado cuántas posibilidades ya se han abierto. Entonces sí que me gustaría también continuar con esa colaboración y una visión, bueno, para un futuro ya próximo es que por eso de Tübingen lo que hemos instalado allí es un entorno de trabajo, un entorno virtual de trabajo que he creado en el origen precisamente para posibilitar a grupos de investigación de diferentes entornos colaborar, ¿no? Y trabajar con digitalizaciones. Este entorno virtual, sin embargo, tiene que transformarse y mi idea es que se transforme a través de la experiencia para una comunidad latinoamericana. Si este entorno, los servidores, si siguen estando en Tübingen o no, no importa tanto, pero las experiencias en la transformación de ese entorno virtual de trabajo deberían influir mucho las experiencias de los expertos, digamos, del campo cultural. Entonces, mi propuesta es un poco reunirnos, hablar sobre las experiencias para cambiar ese entorno virtual de trabajo en un entorno virtual un poco más amigable, un poco más quizás también latino.
Y sobre todo conectar, porque eso era la idea principal, conectarlo con materiales digitalizados. Por el momento está conectado únicamente con el patrimonio que ofrece latinoamericano, que ofrece la biblioteca más importante que tenemos en Alemania, el Ibero-Amerikanisches Institut, que tiene un fondo enorme de revistas culturales, pero para trabajar bien con ellos, pues hemos creado ese entorno virtual. Ese entorno virtual, transformándolo, podría ser también conectado con el repositorio, por ejemplo, que hay ahora en Medellín y con otros repositorios latinoamericanos para poder trabajar desde ese entorno revistas desde diferentes orígenes y dar también una visibilidad para la comunidad de los que estudian y los que trabajan intensamente a estos en diferentes archivos. Bueno, esto sería como una visión para el futuro y espero que no sea una visión demasiado utópica, sino quizás realista, porque lo que me gusta de ese experimento es que hemos en la práctica logrado una colaboración, creo que muy equitativa y al menos de mi parte, todo mi respeto por lo que habéis conseguido aquí en Medellín con Úrsula y a través de ese nuevo flujo de trabajo. Pues nada más de mi parte y muchas gracias. Bueno, abrimos un espacio para preguntas de ustedes, de las personas que están conectadas. Igual tienen nuestros correos electrónicos y yo creo que lo que aquí viene ya es como un trabajo ya más amplio, más en red. Muy bien, entonces, ¿tú ¿Puedo moderas? intervenir Sí. primero? Intervienes y moderas luego. Ah, bueno. Gracias. Bueno, buenos días. Mi nombre es Melissa, yo soy de Historia. He tenido la fortuna de estar con el grupo desde que inició el escáner y todo esto. He estado en la parte de la carpintería y como que escuchándolos dimensiono la magnitud de lo que estaba haciendo todo este tiempo, porque hemos estado casi con Juli y con otras chicas, como ahorita mencionaban, en todos los procesos, menos en los metadatos. Entonces es como que, wow, en serio participamos de esto tan bonito. Y justo con Juli, cada que mencionaban algo, nos hacíamos como, porque, o sea, fue un proceso muy enriquecedor en el sentido de que nosotras vemos cómo se van destruyendo las revistas, en serio, literal, se caen pedazos mientras las montamos en Úrsula. Entonces es como, qué bonito el trabajo también que se está haciendo de recuperación para ustedes en filología, historia y otras disciplinas. También ha sido muy enriquecedor para mí venir de otra disciplina y aprender muchísimo de ustedes. No sé, estoy muy conmovida también porque no puedo continuar porque ya me voy a graduar, entonces es como que, auxilio. Entonces, bueno, y otra cosa que yo le decía a Kate es que son súper rigurosos porque no lo mencionaron, pero incluso se hicieron unas bases de datos en las que buscábamos los autores uno por uno. Entonces yo le decía a Kate, los que ve sin apellido, literalmente es porque no se encontró nada, porque buscamos hasta el fin del mundo. O sea, fue increíble, entonces yo los felicito, fue un trabajo muy bello, muy riguroso. Gracias por hacerme parte de eso. Entonces, bueno. Y ya voy a empezar. Ay, Juli, pues también, que es joven investigadora, que está ahí. Yo creo que este espacio, particularmente, pues el coloquio, como que yo no pertenezco a historia, ni a filología, sino a periodismo, entonces es como data aparte. Justo ahorita le decía a Ana que cuando íbamos a empezar a digitalizar la prensa, porque ninguno de los archivos, pues toca como usar rollos en esas máquinas aquilosadas para poder ver cualquier artículo del siglo pasado. Y es pues como muy curioso que después de estos días y estando aquí, como que uno caiga en cuenta del trabajo que hizo. O sea, como pensar y decir como que las posibilidades que da haber participado pues como de todo este proceso y poder extenderlo a otros campos o verlo desde otras perspectivas o a otros países para que pueda hacerse un cruce que permita precisamente eso que busca las humanidades digitales, como el acceso a la información y que la gente pueda hacer algo con eso que está ahí y que nosotros tenemos el gran privilegio de pertenecer a las universidades a las que pertenecemos, pero que mucha gente quiere estudiar, por ejemplo, su barrio, su ciudad, su país, y no tienen esa información, entonces como que me conmueve el asunto, pues como que pasar de algo tan técnico y tan ñoño a algo tan emocional, no sé.
quería decir que primero al Mari se le olvidó una pieza muy importante de Úrsula y que son los cartoncitos que nos ayudan a acuñar las, las revistas, nuestros mejores amigos, y los que nos ayudan a enfocar cuando las imágenes están muy, muy terribles o las hojas son blancas casi, y así. Entonces, una gran mención a esos pobres cartones que nos acompañan. Y lo otro que, pues no sé, me siento como muy agradecida por haber podido vivir esto, no sé. Ay, no, se me corta la voz. Sí, es muy modo triste. Ya, gracias. Gracias, Juli. Ah, ¿quién sí? Bueno, primero que todo, una felicitación muy entusiasta. Encuentro, pues, que es ya ni siquiera un proyecto, sino una cosa ejecutada, por supuesto, en proceso, pero de un nivel muy alto y me emociona por varias razones, pues. La principal, el trabajo en sí mismo, pero también en este momento en que la universidad pública en Colombia y muy especialmente la Universidad de Antioquia está en una situación tan crítica en la que prácticamente las autoridades de la universidad lo que nos dicen es hay que resignarse a que no hay nada, ¿cierto? Trabajos como este dicen lo contrario, hay mucho, se puede hacer mucho. Esa pues la parte de la felicitación. Y la parte de la inquietud que tenía es una pregunta. A ver, yo veo que proyectos como este le ayudan mucho a la biblioteca y a la universidad misma a hacer el trabajo que a ellos les correspondía, ¿cierto? Y está bien. La pregunta es cómo se articulan, si hay una coordinación con la biblioteca misma que supongo tiene una programación de lo que van a digitalizar y todo, también unas instrucciones sobre cómo la biblioteca concibe el proceso de digitalización, cómo se coordinan en eso. Y cuál es el presupuesto o por lo menos de dónde sale, cómo es el trabajo, incluso de presupuesto con la gente de tu Ingen, ¿cierto? Y una cosita final y es que estaba pensando en un proyecto también muy hermoso que en algún momento estuvo a cargo de tradiciones de la palabra, que era el Silk, ¿cierto? Eh, Creo que se perdió en la historia o decís que más o menos hay esperancitas de recuperarlo, ¿cierto? Me inquietaba que algo como esto terminara teniendo un destino similar al del Silk, que era una base de datos tan enorme, tan hermosa y útil, y que lamentablemente no se coordinó, creo, con la institucionalidad universitaria y se quedó en un grupo, en la facultad y finalmente se echó al olvido, ¿cierto? Un trabajo tan enorme. Este trabajo que ustedes están haciendo, me imagino que el coordinarlo con la biblioteca, con la universidad, ponerlo en un repositorio oficial de la universidad, garantiza algo que es muy importante y que muchas veces los grupos pierden de vista y es que esto tiene que darle a la comunidad académica más allá de las páginas y de los repositorios propios de los grupos que son accidentales y hoy están, mañana quién sabe, tienen que estar en las instituciones para que haya una permanencia, ¿cierto? Muchas gracias. Muchas gracias, César, por las observaciones. Yo me voy a permitir contestar tu pregunta. Y aquí entran como factores financieros, políticos y de las apuestas de las instituciones en Colombia que deben estar a cargo de la conservación de todo tipo de sus acervos, de los patrimoniales. Desde el principio contamos con el vínculo con la biblioteca porque era necesario. O sea, el proyecto no se podía ni siquiera proponer para financiación sin tener ese compromiso. No ha sido fácil. La biblioteca siempre ha mostrado una disposición, nos ha ofrecido el espacio, pero depende mucho también como, ay, es que, bueno, corta la grabación. No, depende mucho como de las apuestas, de los compromisos y del dinero que tenga la administración de cada momento en la biblioteca. Sabemos que nuestra biblioteca tiene problemas financieros,
que el sistema, y creo que lo padecemos como colegas, el internet de la universidad a veces es muy precario, ya no hay espacio en los servidores. Entonces ha sido como luchar un poco contra eso y poner mucho pues como de los recursos propios en muchos sentidos para eso. Pero la idea es seguir, pues algo clave es mantener estos vínculos con colegas de otros países que están muy comprometidos, pero a la vez conocen las condiciones latinoamericanas, porque yo creo que para trabajar con colectivos latinoamericanos, para no perder la paciencia, hay que ser muy consciente del entorno y de las condiciones del grupo con el que usted está trabajando, ¿cierto? Hay muchos condicionamientos, pero también hay como equipos comprometidos de trabajo. Entonces la idea es seguir cultivando y seguir presionando porque la biblioteca va mucho más allá de sus actuales administradores y de los que estuvieron y de los que estén. Hay que seguir como apostándole y eso lo hicimos desde el principio como investigadores cuando nos preocupamos por el acervo. Bueno, hay ciertas entidades que no lo están haciendo. Nosotros tenemos un compromiso con el archivo y también es un asunto formativo con los estudiantes que se están formando. Entonces, tengamos esa perspectiva del archivo y de nuestra responsabilidad como investigadoras, como investigadores para preservarlo. No ha sido fácil, pero la idea es seguir. No te puedo negar que uno a veces dice como, no, ya tiro la toalla, me voy a dedicar, me voy a encerrar a escribir una novela 2 años y no quiero saber más de gestiones y de burocracia universitaria, pero uno ve esto y como que no, sí, vale la pena, sigamos. En cuanto a la financiación, fue muy importante el vínculo que estableció la universidad con el DFG, que es una entidad alemana, firmaron un acuerdo de cooperación, la universidad pone un rubro, el DFG pone un rubro muchísimo mayor y apoya todo el proceso. Hemos tenido una fortuna en el caso del trabajo con Hanno y la Universidad de Tübingen, porque podemos decir que la mayor parte de toda la financiación se ha visto invertida en Colombia. En la formación, por ejemplo, Nancy en este momento es candidata doctoral y está trabajando con Hanno en Alemania como tutor de su doctorado. Danilo también está vinculado al proyecto y está allí trabajando. Cintia se formó con el apoyo de ese proyecto y culminó pues sus estudios de maestría. Las jóvenes investigadoras, que casi todas han sido mujeres, se han vinculado también porque yo no soy pues como muy dada a eso de trabajar por amor al arte, no, la gente tiene que recibir su remuneración. El hecho de que estamos comprometidos con la academia no quiere decir que vamos a trabajar de una manera gratuita y eso es algo que yo he tratado mucho de mantener como un caballito de batalla pese a las condiciones que haya. Entonces, gracias pues como a ese trabajo coordinado y que esperamos mantener, que ya lo hablábamos esta semana con Jano, pues la idea es mantenerlo y ya como ampliarlo a otros colegas y mujeres, hombres que se quieran unir desde otras universidades, tanto latinoamericanas, Andrew, como desde universidades de otros países. Están cordialmente bienvenidos porque hay que seguir haciendo escuela con este tipo de investigaciones. O sea, yo entré ya en las humanidades digitales, digamos que vieja, y bueno, no alcanzo ya el nivel que ya han desarrollado ellos, por ejemplo, ya, y ellos continuarán y sus formaciones ya se están haciendo bajo ese paradigma al 100%, y creo que es algo muy importante y espero que pueda afectar también los currículos de nuestros programas en la facultad, por lo menos. Y eso. Lo dieron. Buenas tardes, felicitaciones, gran proyecto, pues digamos que lo he seguido desde el principio y entonces verlo hoy me emociona mucho porque han logrado un trabajo en absolutamente casi todas las aristas, entre la financiación, la colaboración, pues todo lo que implica un trabajo de humanidades digitales. En ese sentido, quiero preguntar por una de esas aristas, que es lo que pues es mi interés también de investigación, y es la investigación-creación, en donde uno empieza ya a teorizar o a filosofar un poco sobre la práctica, ¿no? Entonces, cuando escuchaba al Mari hablar sobre el escáner y, por ejemplo, utilizaba palabras como adaptabilidad, software libre, materialidad, quiero preguntarles si han empezado a hacerse estas preguntas sobre eso qué significa en un proyecto de humanidades digitales, ¿no? ¿Qué significa para una realidad colombiana hacer proyectos desde la precariedad, ¿no? Y eso que empieza a hablar desde nuestra cultura y desde nuestro propio hacer de humanidades digitales que no venga desde afuera o que colabore con afuera, ¿no? En ese sentido también, si de pronto han pensado en crear o si ya los tienen, valores de creación, como por ejemplo, que siempre sea adaptable, ¿no?
la palabra que más utilizaste fue adaptabilidad. Entonces, que no se ha visto desde la precariedad, sino más bien desde la oportunidad. Entonces, si han pensado en que esas palabras empiecen más bien a construir el proyecto y a empezar a teorizar y un poco a contar de cómo se ven las humanidades digitales desde Medellín, ni siquiera desde Colombia, ¿no? Porque en todos lados empieza a cambiar. Ese es mi comentario, pregunta, / felicitación. Bueno, no, gracias Tata por las felicitaciones y bueno, no sé cómo responder a lo que pregunta realmente, pero voy a empezar con una cuestión y es que cuando estuvimos pensando lo del escáner y todo el inicio del proyecto, sobre todo en la parte de, esto de la digitalización, tuve la oportunidad pues como de visitar varios archivos en, en Alemania, para ver cómo trabajaban ellos, cuáles eran los protocolos que implementaban, cuál era su infraestructura. Evidentemente, pues tienen una super infraestructura en casi todas las bibliotecas que visité. Sin embargo, también tienen que adaptarse, ¿cierto? Porque es el archivo el que como que es el que manda. Entonces, lo que ellos decían, Melissa y Julián ahorita de los cartoncitos, allá utilizan unas almohadillas, pero es para la misma función, para poder que la página quede contra el vidrio del super escáner de $50.000, ¿cierto? Entonces, en ese sentido, yo creo que con lo que hemos hecho acá y pensando en esta pregunta de la adaptabilidad, es muy valioso en tanto que siempre o desde el inicio hemos pensado como que, bueno, ¿cómo hacemos para que otros se apropien de eso? Porque es como, nosotros lo estamos utilizando, pero nuestro proyecto acaba, nosotros quizás nos vayamos de la universidad, consigamos otros trabajos, pero el escáner se va a quedar ahí. Entonces, ¿cómo esas personas lo van a utilizar? ¿Qué es lo que nosotros vamos a dejar de protocolos, de registros, de herramientas para que los demás investigadores o la misma biblioteca, evidentemente, lo pueda seguir utilizando? Y pasa lo mismo con, no solo con el software, el hardware, que es lo físico, sino también con las herramientas que tenemos o hemos utilizado para analizar los datos o para la captura de los datos. Entonces yo creo pues como que si bien no es una cosa que ya tengamos resuelta, creo que tu invitación nos ayuda a seguirla pensando a partir pues como de estos resultados y de lo que realmente siempre nos hemos propuesto, y es que el proyecto o los resultados del proyecto sirvan para más proyectos en el futuro, tanto para nosotros como para el resto de la comunidad pues que trabaja revistas o archivos patrimoniales aquí en la universidad como en otras universidades en Colombia. Pues y ya también hemos establecido contactos con otras bibliotecas que nos han preguntado, venga, ¿ustedes cómo hicieron eso? ¿Cómo nosotros lo podemos implementar? Que también es una cuestión de tiempo entre nosotros y las esas instituciones para empezar a hacer esa transferencia pues, de lo que nosotros aprendimos y lo que puede aportar a sus proyectos. Yo quiero como, hola Tata, qué bueno conocerte. Yo quiero como agregar algo con lo que mencionaba sobre las humanidades digitales en Medellín, y es que algo muy bonito de Úrsula es que surgió, pues nosotros que empezamos como desde el inicio con ella, estaba Andrés también que estuvo hoy en una ponencia, y éramos un equipo que estábamos en el semillero de humanidades digitales, que era algo muy voluntario, que nació de forma muy natural, y que gracias al escáner y a esa iniciativa, pues a todo el proceso que implicó la creación de Úrsula, fortalecimos lo que es el exploratorio de humanidades digitales para intentar dar a conocer las humanidades digitales, sobre todo en la universidad. Entonces, algo que pasó con los estudiantes es que pues muchos de ellos no conocían las humanidades digitales. Esa formación se vinculó directamente al semillero, al exploratorio. Entonces, sabiendo que son jóvenes investigadores por un año, supongamos, algunos duran más, otros, eh,
pero pues esa formación incluía no solo trabajar en Úrsula, sino formarse en humanidades digitales y reconocerse como humanistas digitales, que es algo también que en la comunidad cuesta un poco. Y eso implicaba pues sesiones semanales en el semillero, no directamente de Úrsula o del proyecto, pero pues sí para crear esa conciencia del manifiesto de humanidades digitales, del libre acceso, de la comunicación pública, es decir, hablar mucho sobre esos temas que se tratan en humanidades digitales, y yo creo que eso le da mucho valor también al trabajo que luego hacían en edición, en tratamiento de material, en el valor de, justamente como decían Melissa y Juliana, de ver el resultado del proyecto, de qué implica en el contexto digital el haber participado en eso como humanistas. Y algo pues que me estaba recordando aquí Nancy, cada uno de estos procesos, pues Nancy y Danilo estaban en Alemania, y Danilo se apersonó de muchos de esas etapas de formación en los procesos de edición, de metadatos, y hay como tutoriales de paso 1, paso 2. Entonces, también ese, como que esa formación también, y tutoriales a veces se reemplazaban porque, bueno, esto no funcionó y hay que cambiar. Entonces, la adaptabilidad no es solamente de Úrsula como aparato, sino de nosotros y del mismo Danilo en la formación. Entonces, yo creo que eso es una característica también de las humanidades digitales. Y Nancy con base de datos. Quiero agregar algo que me hizo pensar pues lo que decía Almari, y es que como que este proyecto también nos llevó a no solo pensar como en resultados o en cosas de, bueno, esto es lo que terminamos haciendo, sino como más en los procesos, cosas de experimentar todo el tiempo o ir y venir sobre un proceso. Entonces, como que también ese es como el aporte que podríamos empezar a pensar desde aquí, como que no todo es resultados, sino que también se puede uno equivocar y decir, bueno, pues nos equivocamos implementando esto, pero buscamos una solución también a eso. Quiero, ya para cerrar, nos falta esa reflexión que tú propones, esa, digámoslo, sí, reflexión teórica, metodológica, desde ese paradigma de la investigación-creación, que es bastante reciente, o no ha sido fácil que permee nuestra facultad, nuestra universidad, porque hay mucha ortodoxia en ciertos campos, pero valdría la pena que nos sentáramos. Tú recién llegas, estás escribiendo una tesis doctoral desde esa perspectiva, valdría la pena que nos sentáramos a conversar y ya como desde un poco desde la lejanía y desde ese horizonte, pensar también en lo que significó el proyecto. Todos los procesos están documentados, la idea es pues ya organizar luego publicaciones, divulgación, pero eso es un paso que también tenemos que dar, más allá de, o además de seguir con los procesos, asegurar que vivan en el tiempo, a propósito de la inquietud que expresaba César y con el SILC, que hemos tratado de salvarlo, pero es muy difícil conseguir recursos para investigación bibliográfica. Es ese paso de reflexionar ya con calma sobre todo el proceso que se llevó. ¿Sí? Entonces, bienvenida a conversar con nosotros. Bueno, yo felicitarlos, obviamente, es un trabajo maravilloso, muy útil, a mí me ha servido mucho personalmente. Y lo más importante es la intención de formar escuela, creo que eso es lo más importante. Yo tengo una pregunta y es por las colecciones semiactivas. A mí me preocupa mucho la colección semiactiva de la universidad. Creo que incluso me están grabando, ¿cierto? Bueno, hay un proceso de censura en esa colección semiactiva bastante duro. Yo ya fui a verla y me encontré con materiales que, digamos, son de mi interés. Uno de ellos es un periódico que se llama Nosotras, femenino, de los años 70, que está cayéndose. Nosotros fuimos con las chicas de bibliotecología y una chica de traducción, de la escuela de traductología, y el periódico se deshace en las manos y es digamos, un artefacto de gran valor, ¿no? Entonces creo que sería también bueno ver aquello que no es visible o que incluso no se ha considerado como patrimonio, porque muchas veces el principio patrimonial es un principio muy excluyente. Entonces creo que es importante también cuestionar esa idea de lo patrimonial, no solamente en la posición del tiempo, eso se lo cuestionamos alguna vez a la Biblioteca Nacional en su momento, ¿no?
no solamente en que sea viejo y esté destrozado, sino también en que ni siquiera se haga visible en las colecciones, ¿no? Que sea algo como el hijo borracho de la familia que se guarda ya, ¿no? Entonces, digamos que sí es importante esa visión también de lo censurado en las bibliotecas. Creo que es urgente lo que decía Danilo, esto tiene que irradiar y podría estar, digamos, en los retos que Jano describe, que son muy interesantes todos, y es justamente irradiarlo en redes de bibliotecas. Las redes de bibliotecas, hablo del caso colombiano, están profundamente atrás, pero que la compañera sabe de la Biblioteca Nacional, profundamente atrás. O sea, esto es un tema que no se toca en una red nacional, ni en una red distrital, ni en una red municipal de bibliotecas, y creo que sería de gran utilidad estas posibilidades de aprendizaje alrededor de estos materiales y de llevar a cabo esto. Y lo siguiente es la pregunta que hacía también la compañera sobre lo creativo. Nosotros hablábamos con Anita cómo hacemos para que este archivo se active. Y creo que es muy importante el proceso editorial. Para mí el laboratorio editorial es tal vez el lugar en donde podría empezarse a hacer una cantidad de cosas, hacer hablar el archivo realmente, hacerlo un objeto creativo. Ayer en la reunión que tuvimos de programa de filología, justamente, mire cómo es la vida, cosas de Dios. Estuvimos hablando de la necesidad de formación en investigación-creación que tienen los y las estudiantes, y ni hablemos de los y las profesoras que todavía hay profesores que creen en la hipótesis y los objetivos. ¿Sí? Entonces sí me parece muy interesante que Ana, debería ser el centro de todo ese laboratorio como de potencialización de la escuela, de la creación desde lo editorial, de la revisión también de los archivos que han estado ocultos en las colecciones institucionales, que son muy importantes, y también la apertura a otros acervos que no están en las bibliotecas, que ya lo ha mencionado Juliana, acervos pues comunitarios, ¿no? De hecho, ahorita pues la edición comunitaria que tiene más o menos como 200 años, pero la descubrimos hace un año, es un punto muy importante ahorita como en las políticas culturales de ciertas ciudades. Yo creo que es importante también comenzar a considerar esas revisiones de archivos comunitarios em, que ya universidades de Estados Unidos están empezando a hacer, ¿no? Yo estuve viendo un trabajo de archivos comunitarios en la Universidad de California, donde hay una recopilación y una digitalización muy interesante alrededor de eso. Creo que esto da para mucho y no podemos bajar la guardia porque ni en el fragor de la batalla ni en la quietud de la muerte. Es decir, nos toca continuar, ¿sí? Y pues por lo menos de mi parte, para mí venir estos días fue una suerte de resurrección, porque yo la verdad iba a mandar, pues, también, perdón, o sea, es una cosa muy problemática. Y encontrarme con los colegas, las colegas, escuchar, ver esta potencia que tiene este trabajo, ver estos chicos, a muchos los vi casi que en el vientre materno, crecer, pues evidentemente es absolutamente maravilloso. Diana, usted tiene la cabeza con Jano y usted mande y nosotros obedecemos, sí le toca, y nosotros obedecemos y hacemos cosas porque aquí es donde está la potencia, ¿sí? Aquí es. Pues sí, habrán otros lugares, pero por lo menos este está muy claro, muy estructurado. Oír hablar al Marí, oír hablar a Nancy, a Anilo, que uno los conoció de verdad chiquitos, y ver esa apertura y esa enseñándonos ahora a nosotros. Esa es la función del maestro, no es otra, ni de la maestra, ¿no? Entonces, ahí está. Ese es el principio, no del fin, es el principio. Gracias. Ay, Salve usted la patria, compañera. quédate en Medellín. Sí. No te vayas. No, yo les quería, pues agradezco mucho las palabras de Diana y sí, la verdad el compromiso es continuar. Y quería darles un poco de contexto con la colección semiactiva de la que habla Diana. Es una colección que nació en la universidad como en 1996 porque por problemas de espacio hicieron una purga de la colección y llevaron muchos materiales al sótano de la biblioteca. Y cuando la empezaron pues, a divulgar que existía la colección semiactiva, un compañero del pregrado decía que
la colección semiactiva, no, semiactivos los lectores, no, no es la colección. Y aún existe, es una colección que está aparte, en los bajos de la universidad, pues muy, muy simbólico también. Entonces, Diana, no, seguiremos trabajando. Okay. Hay una pregunta en el Zoom que viene de Renata Bruschi, que es: muchas gracias por todo el trabajo que compartieron y por la realización del coloquio. ¿Pueden dar más información sobre lo que realizarán en marzo en Tübingen? Bueno, por el momento está planeado simplemente para organizar el próximo paso, organizar un encuentro en Tübingen, donde realmente vamos a reflexionar un poco sobre ese próximo paso de transformación del entorno virtual de trabajo, qué necesidades habría, cómo organizarlo de una forma también bastante práctica y sí. Mucho más no está organizado todavía, porque lo que también he aprendido es improvisar un poco más, que es realmente importante, porque bueno, se tiene que adaptar a las circunstancias, pero quiero decir, no tenemos fecha concreta todavía, pero va a ser en marzo. Tenemos asegurado cierta financiación para el evento. Vamos a ir pensando cómo configurarlo y pronto van a tener más noticias. Ok, muy bien. Enseguida te doy la palabra. Bueno, antes de cerrar, porque ya iba a cerrar con algunas indicaciones, le doy la palabra al Mari que quiere hablar del exploratorio un poquito. Sí, hola. Bueno, no, recordarles pues que como lo vieron, muchas de las ponencias también tenían como un componente de humanidades digitales, de reconocimiento de de datos, análisis y visualización. Este proyecto tiene un componente fundamental de humanidades digitales. Nos hemos formado todos como en esa línea, estamos todavía camino hacia allá y tenemos el exploratorio de humanidades digitales en la facultad. Es muy pequeño, pero pues es un espacio muy enriquecedor donde creamos muchos vínculos, muchas redes, hacemos muchos eventos y nos pueden escribir. Es abierto, gratuito, libre, virtual, para todo y nos pueden seguir en Twitter /ex @exploratoriohd. Gracias al Mari. Bueno, yo cerramos ya, ¿cierto? Sí, bueno. Para cerrar por mi parte, enseguida le daré la palabra a alguien más si la quiere. Les quiero agradecer a todas, a todos la asistencia, todos los ponentes estuvieron ahí firmes, nadie se retiró, nadie, no, todos estuvimos aquí. Esto da cuenta pues del compromiso por un lado y de lo vigoroso que está este mundo de los estudios revisteriles en el ámbito latinoamericano. A mí me alegra mucho, pues, y como Diana porque estamos en una época un poco desanimada, pero me animó mucho como escucharlos, como lo que están haciendo. Es decir, me voy muy, muy enriquecida y renovada. Decirles también que los canales quedan abiertos, todos pues hemos mantenido una comunicación por correo electrónico, por allí nos pueden seguir contactando con nuevas propuestas, ideas. La idea es fortalecer una red de investigadores en revistas culturales que, bueno, seguirán teniendo noticias acerca de las propuestas que tenemos o estamos abiertos a escuchar también propuestas de ustedes. eh, y no solo para investigar, sino también para formar investigadores, que creo que es algo muy importante y será un componente de la nueva plataforma de la que les habló Jano hace un rato. La proyección es también compartir experiencias docentes y tener materiales para la formación de investigadores en trabajo con prensa. Bueno, la próxima semana les enviaremos los certificados de asistencia, les enviaremos también un formato para que nos colaboren con la evaluación de este espacio, también para mirar qué ajustes podemos hacer para el próximo espacio de marzo. Y tendremos, para que quienes estén interesados comiencen a completarlo, a desarrollarlo, queremos o vamos a publicar un
vamos a editar los textos o arbitrados, pues un libro, bueno, ya miraremos el formato, si un monográfico, con los textos derivados de las ponencias de este evento, para las personas que quieran pues convertir o transformar su ponencia si aún no lo está en un texto más extenso o en otro formato, ya miraremos cómo podemos pues solucionar eso editorialmente. Porque en muchos casos hay visualizaciones, ¿cierto? Miraremos cómo lo haremos, pero queda pues abierta la convocatoria. También próximamente les daremos como los lineamientos editoriales para presentar esas propuestas y un cronograma. Hasta aquí pues mi intervención, no sé si Jano. Sí, bueno, me sumo, también me voy muy con el nuevo motivo, con que realmente, solamente para resaltar, creo que también humanidades digitales, eso intento más o menos transmitir a mis estudiantes también, a veces lo confunden con Google. Y, es un poco, no son utilizar y hacer un clic y digamos, subyugarse a intereses empresariales, sino simplemente hacer cosas, hacerlos juntos. Y creo que hay un gran espíritu también de colaboración en lo que realmente para mí es nuclear en las humanidades digitales. Y yo veo su conexión con la filología en el interés, en realidad, en la materialidad de las cosas, en trabajarlo de forma profesional, seria y un compromiso ético también de la colaboración. Bueno, nada más, y esto lo he visto corroborado aquí, mi visión propia, y estoy muy contento de ese acontecimiento y de continuar. Bueno, agradecemos también a todas las ponentes y asistentes que nos acompañaron a través pues de Zoom, y pues y también a todos los que estuvieron en todas las sesiones, pues porque identificamos que había personas que estuvieron en todas las jornadas. Entonces agradecerles la presencia, agradecer al equipo técnico, Luis, a David y los cámaras que fue también gracias a ellos que permitimos esta conexión de alta calidad. Y bueno, nos estaremos comunicando por distintos medios, como ya lo hemos anunciado aquí. Gracias.